Bueno, buenas tardes a todos. Ya os habéis ido conectando y casi nos estabais escuchando, lógicamente. Yo soy Rosa Díez de IFMA España. Bienvenidos a todos a una píldora más de IFMA en la nube, de este nuevo proyecto que hemos tenido que inventar, dadas las circunstancias y la situación que empezamos a vivir y todavía seguimos. Quiero agradeceros todos los que estáis conectados y también comentar que Fernando Redondo es nuestro director de la Comisión de Formación en IFMA España y ha surgido algo de última hora porque no se puede conectar. Entonces, bueno, vamos a hablar en esta nueva sesión de esta nueva píldora formativa. Vamos a contar con Mercedes San Martínez, y nos va a hablar de la coordinación de actividades empresariales relacionada con el FM en esta nueva normalidad. Entonces yo creo que para no perder más tiempo, te doy la palabra, Mercedes, y Genial. todo tuyo. Bueno, disculpa, recordar simplemente que durante la exposición podéis hacer, si os surgen preguntas, en el chat, o incluso al finalizar la presentación, que empezaremos así con preguntas que surjan, alguien puede activar el micrófono y hacer la pregunta de voz. Y bueno, como somos un grupito reducido, pues estamos aquí como en casa. Así que nada, lo dicho, Mercedes, todo para ti. Muchísimas gracias. Genial, gracias a vosotros, Rosa. Bueno, en primer lugar, presentarme. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Sanz y soy consultora de prevención de riesgos laborales de la empresa Fama Systems. Os vengo hoy a presentar un poco la introducción acerca de la coordinación de actividades empresariales, que es un tema muy relacionado con el Facility Management y también relacionado un poquito con esta nueva normalidad que estamos todos viviendo con todo este tema del COVID. Bueno, como índice voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la coordinación de actividades empresariales, de dónde surge esta coordinación, que es de un Real Decreto, las definiciones que en él se recogen y luego una pequeña muestra de las responsabilidades que tiene la coordinación y también posibles sanciones relacionadas con la misma. Luego hablaré un poquito también sobre la relación directa que hay entre esta coordinación de actividades empresariales y el Facility Management. También hablaremos de la gestión de la coordinación dentro de la nueva normalidad, todo el tema de post-COVID y demás. Y por último hablaremos también de las ventajas que tiene utilizar una plataforma de coordinación de actividades empresariales. Bueno, comenzamos. La coordinación de actividades empresariales surge a raíz de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley es la Ley 31/95. En esta ley se incluye un artículo, que es el artículo 24, y este artículo se desarrolla a raíz del Real Decreto 171/2004. ¿Vale? Este es el Real Decreto que habla sobre todo el tema de coordinación de actividades empresariales. Los principales objetivos que presenta este Real Decreto de coordinación son pues, la aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva, la aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en un centro de trabajo, luego el control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en un mismo centro de trabajo y por último la adecuación entre los riesgos existentes en un mismo centro de trabajo que pueda afectar a los trabajadores de empresas concurrentes. Estos objetivos, bueno, si no habéis oído hablar de la coordinación de actividades empresariales o de este Real Decreto, pueden sonar así un poco confusos, pero bueno, por eso ahora hemos puesto aquí unas pequeñas definiciones para introducir un poquito a los principales términos que tiene la coordinación. En primer lugar, tenemos como definición el centro de trabajo. Un centro de trabajo no tiene por qué ser un edificio cerrado. Un centro de trabajo implica cualquier área, sea edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o en la que deban acceder a razón para realizar su trabajo. Esto es un centro de trabajo. Podría ser un área abierta, tanto como un edificio, siempre es donde se realizan los trabajos. Luego también tenemos el empresario titular de un centro de trabajo. Un empresario titular lo que define es una persona que tiene la capacidad de poner a disposición y de gestionar un centro de trabajo. Es decir, alguien que es titular de un centro pero que no tiene personal suyo trabajando en el mismo. Y esta es la principal diferencia que tiene con el empresario principal. El empresario principal es el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. Es decir, que el empresario principal es titular del centro de trabajo, pero además
tiene trabajadores propios trabajando en dicho centro. Y luego, por último, la concurrencia. La concurrencia a lo que se refiere es que haya presencia de 2 o más empresas o de 2 o más trabajadores desarrollando su actividad en un mismo centro de trabajo. Es decir, las empresas concurrentes son todas las que intervienen simultáneamente en un mismo centro de trabajo durante la ejecución de sus actividades. ¿Por qué hacemos estas pequeñas definiciones? Voy a haceros también un poquito una introducción de lo que es la coordinación de actividades empresariales ya a nivel más coloquial y no a la definición del Real Decreto. La coordinación de actividades empresariales es, por así decirlo, un intercambio de información que tiene que haber entre el empresario titular o principal de un centro de trabajo con las empresas concurrentes que realizan trabajos en él. Tanto el empresario principal como el titular deben entregar información a las empresas concurrentes y las empresas concurrentes deben entregarse información entre ellas e información al empresario titular. ¿Todo esto para qué? Para que todas ellas estén informados de los riesgos que tienen cada una de las empresas. Es decir, si yo soy una empresa de limpieza que está realizando tareas en un centro de trabajo y a la vez hay una empresa de mantenimiento realizando trabajos en este mismo centro, a lo mejor las tareas que realiza la empresa de mantenimiento pueden ocasionar riesgos que deriven en la empresa de limpieza. Por ejemplo, que un trabajador de mantenimiento esté realizando trabajos de soldadura y pueda haber a lo mejor proyección de partículas que pueda afectar a trabajadores de la empresa de limpieza. A eso se refiere con la concurrencia, que las actividades de una empresa pueden afectar estos riesgos a los trabajadores de otra empresa que esté trabajando en el mismo centro de trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las responsabilidades. Hay distintas responsabilidades en función de los distintos casos que se den en un centro de trabajo. El primer caso sería simplemente la concurrencia de trabajadores de varias empresas en el centro de trabajo, sin que haya una relación jurídica laboral entre ellos. Es decir, que no sean contrata y subcontrata, que no haya empresario titular y que no haya empresario principal. Simplemente que haya varios trabajadores de varias empresas trabajando en un mismo centro de trabajo. En este caso, cada una de las empresas que estén trabajando en este centro debe informar a las demás de sus riesgos, por lo que os he explicado antes, por los riesgos que puedan afectar a los trabajadores del resto de empresas. Además, deberán informar al resto de empresas en caso de que ocurra un accidente de trabajo en ese centro, ya sea de sus trabajadores o de un trabajador de otra empresa. Deberán comunicar también de manera inmediata una situación de emergencia al resto de los empresarios concurrentes. Es decir, que si hay un conato de incendio que puede derivar en un incendio del centro de trabajo, evidentemente esta situación de emergencia debe ser informada por la persona que ve esta situación de emergencia al resto de empresarios concurrentes para que estén al tanto y puedan, por tanto, evacuar el centro. Luego, por último, cada empresario debe informar a su plantilla de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales, así como de las medidas de prevención y protección y de emergencia a adoptar. Es decir, que entre los empresarios se informan de los riesgos concurrentes y cada empresario informa de los riesgos concurrentes de las otras actividades a sus propios trabajadores, es decir, a su propia plantilla. Los empresarios concurrentes, además, siempre deben garantizar el establecimiento de los medios de coordinación necesarios y pertinentes. Es decir, que la coordinación de actividades empresariales, como hemos dicho anteriormente, pues bueno, derivada del Real Decreto, pues es obligatorio realizarla. Tenemos otro caso, en este caso sería las responsabilidades de la coordinación cuando haya concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular. Es decir, el titular del centro de trabajo que no tiene personal propio trabajando en el centro, es decir, que solo es titular del mismo y contrata gente pues, para realizar trabajos en este centro. En este caso, el empresario titular siempre va a tener que informar al resto de empresarios concurrentes, es decir, a las empresas que trabajen en su centro de trabajo, sobre los riesgos que se deriven del propio centro de trabajo y que puedan afectar a las actividades que estas empresas desarrollan. También deberá informar, a raíz de estos riesgos, de las medidas de prevención de los mismos y de las medidas de emergencia del centro de trabajo. También está indicado en este Real Decreto que debe proporcionar la información suficiente siempre antes del inicio de las actividades. Es decir, que la coordinación de actividades empresariales siempre se tiene que realizar antes de que empiecen los trabajos.
No valdría con que una empresa fuera a trabajar a un centro y este intercambio documental se realizara a posteriori de los trabajos. Siempre tiene que ser antes de que se realicen los mismos. El empresario titular también debe informar sobre todos los cambios que haya en la evaluación de riesgos o en las medidas de emergencia del centro de trabajo. Y por último, deberá proporcionar por escrito la información de estos riesgos siempre y cuando sean calificados de graves o muy graves. Es decir, que la Coordinación de Actividades Empresariales establece que en el caso de que sean riesgos leves, sería suficiente con que el empresario titular dijera de viva voz los riesgos que hay presentes en el centro de trabajo. Pero en el caso de que estos riesgos sean considerados graves o muy graves, que es en la mayoría de los casos, porque en cualquier edificio al final tenemos una azotea en la que se realizan trabajos y que hay riesgos de caídas a distinto nivel, siempre la información de los riesgos que proporciona el empresario titular a todas las empresas que realizan trabajos en su centro debe ser por escrito. Y luego los empresarios concurrentes que trabajan en este centro siempre tienen que tener en cuenta la información que reciben del empresario titular sobre los riesgos y las medidas de prevención. También deben cumplir con las instrucciones proporcionadas por este empresario. Y por último, toda la información que los empresarios concurrentes reciben del empresario titular deben comunicársela siempre a sus trabajadores, tanto la información como las instrucciones que reciban por parte del empresario titular. Comentar también que estas medidas son de aplicación tanto a empresas como a trabajadores autónomos. Es decir, los trabajadores autónomos son considerados como empresas de una sola persona a nivel de coordinación de actividades empresariales. Y ya por último tenemos el tercer caso, que sería la concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal. Es decir, que son trabajos de propia actividad. ¿Qué significa trabajos de propia actividad? Pues como hemos dicho, el empresario principal es tanto titular como el centro de trabajo y tiene personal trabajando en este centro de trabajo, por lo que está contratando personal que realiza su propia actividad. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Sería, por ejemplo, un empresario que fuera titular de un taller mecánico y que además tuviera personal trabajando dentro de ese propio taller. Y a nivel de coordinación de actividades empresariales subcontratara los trabajos de reparación de motores de ese taller a otra empresa. En ese caso estaría subcontratando trabajos de propia actividad, es decir, que son trabajos que el empresario titular tiene como propia actividad, que él mismo realiza, pero los está subcontratando. A esto se refiere con propia actividad. En este caso, en los trabajos de propia actividad, el empresario principal, además de cumplir con todas las medidas que hemos establecido en los otros casos de empresario titular y empresas concurrentes, debe vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas y subcontratistas que realizan las obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. Es decir, que en este caso ya el empresario principal tiene responsabilidad de velar por el cumplimiento de estas medidas por parte de las empresas que contrata y que subcontrata. También debe exigir a las empresas contratistas y subcontratistas, siempre antes del inicio de la actividad, como hemos dicho, que acrediten por escrito que han realizado una evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva para las obras y los servicios contratados. Es decir, que siempre, en el caso de trabajos de propia actividad, el empresario principal debe solicitar a las empresas contratistas y subcontratistas que hayan realizado una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo. Si son servicios contratados y la evaluación de riesgos de la obra que se va a realizar en el centro, si en el caso de que fuera una obra. También debe exigir a las empresas contratistas que acrediten por escrito que han cumplido con las obligaciones en materia de información respecto a los trabajadores que vayan a desarrollar sus servicios en el centro de trabajo. Es decir, esto el empresario principal pues debe exigir que las empresas contratistas cumplen con la información y la formación que corresponden pues, al artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, únicamente de los trabajadores que vayan a realizar servicios dentro de su centro de trabajo. Es decir, que si la empresa tuviera 50 trabajadores y únicamente 4 fueran a realizar trabajos en su centro, solo debería exigir este cumplimiento para los trabajadores que van a acceder siempre a su centro de trabajo.
Y por último, también debe comprobar que estas empresas que van a acceder a su centro de trabajo han establecido los medios de coordinación entre ellas. Es decir, que él como empresario principal tiene varias empresas subcontratadas que trabajan a la vez en su centro de trabajo, debe verificar que entre ellas también se han establecido los medios de coordinación. Para ello es muy frecuente que los empresarios principales de un centro de trabajo lo que realicen sean reuniones de coordinación en el que llamen a todas las empresas contratistas y subcontratistas de su centro de trabajo, les expliquen ahí ya toda la información que deben entregarle, la evaluación de riesgos del centro, las medidas de emergencia, y les haga firmar un acta de reunión y ahí ya podrían verificar que se ha realizado una coordinación entre todas las empresas que trabajan en el mismo centro de trabajo. Bueno, por último, tenemos que hablar también un poquito de las sanciones. La coordinación de actividades empresariales, como ya he dicho, es un tema obligatorio por ley, viene derivado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a su vez desarrollado en el Real Decreto 141/2004. Y el incumplimiento de los empresarios de estas obligaciones de coordinación puede dar lugar a responsabilidades administrativas, además de a responsabilidades penales y civiles por daños y perjuicios. Las infracciones administrativas de este tema pueden ser consideradas entre leves, graves o muy graves, y en función de la naturaleza de lo que se haya infringido por el empresario o por el trabajador, pues tendrán unas sanciones económicas u otras. Y también comentaros que la coordinación de actividades empresariales tiene responsabilidades penales que no son negociables y que es el Estado contra el infractor. Son condenas de cárcel siempre para los responsables de las empresas involucradas. Es decir, que si vosotros como empresarios principales o titulares de un centro de trabajo se produce un accidente grave que a lo mejor tenga un fallecido y cuando llega la inspección de trabajo se verifica que no se ha realizado la coordinación de actividades empresariales, es decir, que vosotros como empresario principal pues no habéis notificado de los riesgos de vuestro centro o de las medidas de emergencia de vuestro centro a las empresas que trabajan en este centro para vosotros. Y derivado de esto ha surgido un accidente y por desgracia ha sido letal. En ese caso, pues tendría responsabilidades penales por no haber realizado esta coordinación previa a la realización de los trabajos por parte de las empresas. Bueno, aquí os he dejado un enlace que podéis consultar luego cuando tengáis la presentación de noticias relacionadas con responsabilidades penales que han surgido a raíz de no realizar la coordinación de actividades empresariales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la relación directa que hay entre la coordinación de actividades empresariales y el Facility Management. Como hemos comentado, bueno, el Facility Management se encarga, como ya sabemos casi todos, de la gestión de los edificios y de sus servicios. Bueno, entre otros de los muchos servicios que gestiona el Facility Management, pues es la prevención de riesgos laborales. Esta prevención se engloba siempre en tres grandes bloques que pueden ser la evaluación de riesgos. Como ya he dicho, la evaluación de riesgos es esta evaluación que se realiza de las zonas comunes y de los cuartos técnicos de un centro de trabajo, que luego posteriormente se tiene que entregar pues, a las empresas contratistas y subcontratistas que acceden a dicho centro. Luego también podríamos englobarlo en el bloque de emergencias, es decir, que el Facility Management se encarga a nivel de los servicios de prevención de riesgos laborales de realizar el plan de emergencias de un edificio en el que se establecen los roles que debe tener cada integrante cada trabajador del edificio cuando haya una emergencia. Y, por último, la coordinación de actividades empresariales, que es, pues, ya hemos comentado, el intercambio documental entre los empresarios titulares principales y entre las empresas concurrentes en un centro de trabajo. También comentar que la prevención de riesgos laborales, además de ser un servicio propio que se gestiona a través del Facility Management, se relaciona además con todos los otros servicios que proporciona el Facility Management, como puede ser pues, la gestión inmobiliaria, la gestión de recursos humanos, la seguridad de salud, la gestión de contratos, las obras de construcción, los servicios de mantenimiento, los servicios domésticos, los suministros, etc. Todo esto al final siempre tiene mucha relación con la prevención de riesgos laborales. Bueno, y aquí a modo de resumen he puesto una pequeña tabla de cómo se debe realizar la coordinación de actividades empresariales en los diferentes niveles que tendríamos, por ejemplo, en un centro de trabajo. En un centro de trabajo pues tenemos, en este caso, tres niveles. Tenemos el nivel de las visitas,
que serían pues únicamente la gente que accede a nuestro centro de trabajo para realizar una visita puntual pues a una empresa que trabaje allí o a una persona en concreto, visitas, es decir, que no van a acceder recurrentemente a nuestro centro de trabajo y que vienen puntualmente. Luego los inquilinos sería el caso en el que nosotros tuviéramos un centro de trabajo que constara de varias oficinas y estas oficinas las tuviéramos alquiladas a otras empresas. En este caso, estas otras empresas serían los inquilinos. Y por último, los proveedores, que serían todas las empresas que acceden a nuestro centro de trabajo, contratadas por nosotros, a realizar trabajos en nuestro centro. Aquí he distinguido dos cosas, lo que sería entregar y solicitar, porque como ya hemos dicho, la coordinación de actividades empresariales sería bidireccional. En este caso, lo que tenemos que entregar tanto a las visitas como a inquilinos o proveedores serían, en primer lugar, a las visitas únicamente un documento informativo con las pautas de actuación en caso de emergencia, junto con los riesgos principales de las instalaciones y en el caso de que hubiera que utilizar equipos de protección individual obligatorios, es decir, EPIs, pues también se lo indicaríamos en este pequeño documento informativo. Este documento, no sé si lo habréis visto alguna vez que habéis accedido pues, a alguna fábrica o a algún centro de trabajo, siempre es el papelito que nos entregan a lo mejor con la tarjeta de visita, si le dais la vuelta, pues suele venir las medidas de emergencia y a lo mejor los principales riesgos, o cuando accedéis a una fábrica, pues que os obligan a lo mejor a poneros un calzado de seguridad o un casco y un chaleco en el caso de que accedáis a una obra. Esto sería un poco pues, los EPIs también obligatorios. Luego, en el caso de inquilinos y proveedores, la documentación que deberíamos de entregar sería, como ya hemos comentado en las responsabilidades, siempre hay que entregar la evaluación de riesgos de nuestro centro de trabajo, es decir, de las zonas comunes y de nuestros cuartos técnicos, tanto a los inquilinos como a los proveedores. También tenemos que entregar el plan de emergencia del inmueble. Este documento suele ser un documento pequeño en caso de que sea un plan de emergencia o un plan de autoprotección, que recoge lo mismo pero es un documento más extenso. Se debe entregar siempre a inquilinos y proveedores. También las pautas de actuación en caso de emergencia. Esto es un pequeño resumen de lo que es el plan de emergencia, donde viene en una hojita únicamente los pasos a seguir en caso de que suene, por ejemplo, la alarma de incendios. En ese caso, pues sería, por ejemplo, que hay que salir por la salida de emergencia, no hay que utilizar los ascensores, hay que bajar por las escaleras de emergencia y esas cosas. Es decir, unas pautas mucho más sencillas que no todo el plan de emergencia, que suele ser un documento pues, de varias páginas. Y por último, el documento con los riesgos principales de las instalaciones, las pautas de dotación y los EPIs obligatorios, es decir, lo mismo que a las visitas, pero más extenso, no tan resumido. Y luego solicitar, es decir, que requerimos documentación, en este caso será únicamente a los proveedores. A los proveedores les podemos exigir documentación de diversa índole. En este cuadro lo que he hecho ha sido un poco resumir la documentación que se suele solicitar a los proveedores. Pero ya os digo que suele tener carácter dispar. Puede ser desde documentación sociolaboral como el certificado de encontrarse al corriente de pago con las obligaciones salariales de los trabajadores o certificado de encontrarse al corriente de pago con la seguridad social o con la agencia tributaria. Luego también, como hemos dicho siempre, la evaluación de riesgos de la propia empresa que va a acceder. Se puede pedir la información y la formación de los trabajadores, la vigilancia de la salud de los trabajadores. Todo eso es a petición del empresario titular o principal. Es decir, es tu centro de trabajo, los proveedores van a acceder al mismo y tú tienes que solicitarles la documentación de prevención de riesgos laborales para realizar la coordinación. Esta documentación hay un mínimo, que es el que se exige en el Real Decreto, pero cada empresario puede solicitar a mayores lo que él considere, siempre que no incumpla con la ley de protección de datos, con la información que pida a las empresas contratistas y subcontratistas. Luego, vamos a ver un poco cómo se ha gestionado la CAI en esta nueva normalidad con todo el tema del COVID. Bueno, la situación actual, es decir, que ha cobrado especial relevancia pues, lo que es el cumplimiento del Real Decreto de Coordinación, debido pues, a los diferentes niveles de riesgo de contagio que ha habido en función de las instalaciones en las que se realiza el trabajo. Es decir, que ha habido instalaciones que tenían un riesgo de contagio muy, muy alto, como puedan verse pues, los hospitales
o instalaciones en las que pues, no había riesgo de contagio porque sean empresas en las que ni siquiera haya un contacto con el público y en las que se puedan respetar pues, las distancias de seguridad. Bueno, comentar que a raíz del COVID, pues como todos ya sabéis, pues ha sido necesario realizar múltiples modificaciones en lo que es la gestión de la seguridad y salud y todo esto incluye también pues, el tema de la coordinación de actividades empresariales. A raíz del COVID, todas las empresas y los centros de trabajo han tenido que crear nuevos protocolos de prevención y protocolos de actuación específicas frente al virus. También los trabajadores deben estar informados y formados de los nuevos riesgos a raíz de este virus y de las medidas preventivas y de los protocolos de actuación que hay en el centro de trabajo donde ellos prestan servicio. También se debe informar a los trabajadores de la actuación que deben realizar en el caso de que haya un contagio o de que ellos se encuentren mal y tengan fiebre, cómo deben de avisar al centro de trabajo o a la empresa. También el personal de las contratas debe estar formado e informado sobre los riesgos derivados del COVID, ya no solo por el centro de trabajo al que accede, sino también por sus empresas. Por último, los trabajadores también deberán contar con los equipos de protección individual que requieran en función de su exposición al riesgo de contagio. Es decir, que si son trabajadores que van a trabajar con una exposición de riesgo alto, pues a lo mejor deberemos comprobar que a estos trabajadores su empresa les ha entregado, por ejemplo, las mascarillas de protección consideradas como equipos de protección individual. Entonces, a raíz de todo esto, pues se ha notado que se hace necesario informar a todos los trabajadores y a los proveedores de todas las medidas específicas que se han elaborado frente a este virus, ya sea del cliente o del proveedor. Se debe comprobar además que todo el personal recibe esta información antes de acceder a nuestras instalaciones. También comprobar que el personal recibe, como hemos dicho, por parte de su empresa esta formación sobre los riesgos de su puesto de trabajo, incluyendo este riesgo de contagio por el COVID. Se debe verificar también la entrega de equipos de protección individual y se debería evitar al máximo la concurrencia de empresas en la medida de lo posible y también contemplar trabajos de riesgo especial. Todo esto serían los cambios que se debe realizar a raíz del COVID en lo que es a nivel de coordinación de actividades empresariales. Y ya por último os voy a comentar las ventajas que tiene el utilizar una plataforma de coordinación. ¿Por qué os cuento esto? Os voy a explicar un poquito las ventajas que tiene lo que es la plataforma a nivel general y también a nivel de situaciones de emergencia como la que hemos vivido ahora con todo el tema del COVID. Bueno, aquí están un poco las generales, pero os voy a contar en primer lugar las del COVID. Como he dicho en las diapositivas anteriores, toda esta información adicional que se ha generado a raíz de este virus, todos estos protocolos y estas medidas específicas que se han generado, se deberían hacer llegar tanto a nuestros proveedores como a los trabajadores de nuestros proveedores como a nuestros propios trabajadores. ¿Cómo se hace esto actualmente? Si la coordinación de actividades empresariales se realiza como se viene realizando hasta ahora de una forma tradicional, ya bien sea en papel o vía correo electrónico, el hacer llegar estos documentos a todas nuestras empresas contratistas y subcontratistas pues es bastante complicado. Complicado el que les llegue a todas, ya bien sea por el peso de los documentos, porque no tengamos actualizado el contacto de nuestros proveedores, o porque estos proveedores no les hagan llegar esta información a sus trabajadores. Todo esto se solucionaría utilizando una plataforma de coordinación. Las plataformas de coordinación son sistemas informáticos que lo que hacen es que aglutinan en esta plataforma toda la información referente a la coordinación de actividades empresariales. En este caso, para el COVID, si tuviéramos implantada una plataforma de coordinación, podríamos haber colgado en ella toda la información referente a las nuevas medidas y a los nuevos protocolos, y las empresas contratistas, pues hay una forma de que se descarguen los documentos y que firmen en la propia plataforma un recibí de los mismos. De esa forma nos aseguramos que todas las empresas contratistas que van a acceder a nuestros centros reciben todos los protocolos y estas medidas que hemos comentado siempre antes de que accedan a nuestros centros de trabajo. Esto serían un poco las ventajas de una plataforma siempre en situaciones excepcionales como la que hemos vivido ahora, en el que la rapidez y la transmisión de la información, cuanto más ágil mejor, pues era mucho más mejor de esta agilidad para reducir los riesgos de las empresas.
Ahora voy a comentar estas ventajas que tengo aquí desarrolladas, que serían ya ventajas más generales de utilizar una plataforma de coordinación frente a la coordinación que vienen realizando hasta ahora muchas empresas, que es, ya digo, a nivel de papel o a nivel de correo electrónico con envío de documentación a través del mail. Bueno, en primer lugar, utilizando una plataforma de coordinación, pues lo que hacemos es reducir la siniestralidad, también los costes de mantenimiento y de las incidencias documentales y los recursos destinados a la gestión administrativa. Es decir, los recursos de la administrativa que se dedica pues a enviar correos a las empresas contratistas con la documentación, la empresa contratista responde, manda una información sí, otra no, luego hay que devolver otro mail indicando, oye, este documento está mal. Pues todo ese tiempo que se pierde en esta gestión, ya sea por correo electrónico o de manera telefónica, en este caso se reduce utilizando una plataforma de coordinación, disminuyendo recursos y tiempo que se traduce en la disminución de costes dedicados en este sentido. Luego también utilizando una plataforma de coordinación lo que hacemos es que controlamos y vigilamos de forma eficaz los riesgos en concurrencia de los trabajos. En este caso el objetivo sería en todos los casos minimizarlos. También implementar una cultura preventiva en la empresa, es decir, que esta plataforma pues, esté disponible para todo el personal de nuestra empresa que deba acceder para consultar cómo está el estado de la documentación de nuestras contratas y de nuestras subcontratas, y también esta cultura preventiva pues aplicársela a nuestros proveedores, es decir, desarrollar pues, este modelo de gestión con una cultura preventiva con nuestros proveedores y nuestros clientes integrados en todas nuestras áreas de gestión. También, como hemos dicho, pues facilitaría el intercambio de información de prevención de manera bidireccional, tanto la documentación que se solicita a las empresas contratistas, que la cargarían en esta misma plataforma, como la documentación que nosotros entregamos a las empresas contratistas. También gestionar las normativas, el Real Decreto de Coordinación, como hemos comentado antes, también el Real Decreto 1627, que en este caso este Real Decreto se encarga de coordinar la seguridad en las obras de construcción. A través de una plataforma de coordinación lo que hacemos pues, es cumplir con estas leyes y evitar los incumplimientos legales y las posibles sanciones que hemos comentado anteriormente. En estas plataformas lo que hacemos pues, es que registramos cada uno de los inmuebles o de los centros de trabajo que nosotros tenemos activos en donde se deba realizar esta coordinación, y en este caso pues, asociamos la documentación que se debe entregar a las empresas contratistas que acceden a estos inmuebles y la documentación que las empresas contratistas que acceden a los mismos nos deben entregar a nosotros. Bueno, una de las ventajas principales de estas plataformas pues es que la solicitud documental se puede parametrizar en función de las necesidades de cada organización. Es decir, que como hemos dicho anteriormente, la coordinación de actividades empresariales es solicitar una documentación mínima, pero se podría parametrizar en el caso de que haya empresas que quieran solicitar más información a sus proveedores. Como ya hemos dicho, utilizar una plataforma de coordinación pues optimiza mucho el tiempo, incrementando la productividad y reduciendo siempre costes del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. En muchos casos, los técnicos de prevención realizan la mayor parte de su jornada realizando coordinación de actividades empresariales y validando documentos, quitándoles tiempo de lo que es la verdadera prevención, ¿no? Que ellos vayan por los centros de trabajo, evaluando los riesgos, que puedan pues dar formaciones, repartir equipos de protección individual, y no este tiempo que pierden mucho en solicitar documentación y revisar que está bien, en el caso que esté mal volver a solicitarla. Todo esto en este caso de tener una plataforma se reduciría. También comentar que teniendo una plataforma, pues toda esta documentación de prevención que por ley se debe guardar durante 5 años, es decir, que toda la documentación de la coordinación se debe guardar durante 5 años, según dice el Real Decreto de Coordinación. En este caso, toda esta información quedaría guardada en un único canal centralizado y no, pues a lo mejor en la carpeta de un técnico en su armario del despacho o en la carpeta del ordenador de otro técnico que haya guardado ahí la documentación. En este caso, la información estará disponible para toda la empresa, para todos los usuarios que tengan acceso a esta plataforma, y, por ejemplo, si un técnico de prevención se diera de baja o se jubilara, pues la documentación de la coordinación de los trabajos que él ha estado coordinando quedaría guardada en esta plataforma durante los 5 años que debe de ser guardada.
También a través de esta plataforma pues tenemos más agilidad en la validación documental, ¿no? Porque tenemos varios listados, ¿no? Donde podemos ver qué empresa es la que está subiendo la documentación, para qué trabajos los está subiendo. Podemos tener anotaciones de qué trabajos específicos se realizan en este caso y qué documentación adicional se le debe solicitar. Es decir, que a través de la plataforma tenemos mucha más información que revisando pues, a lo mejor la documentación que te viene adjunta en un mail y que tienes que ir abriendo de una en una pues, los PDFs y revisando la documentación que te van mandando las empresas. También comentar que asociada a las plataformas de coordinación suele haber sistemas de control de los trabajos que realizan los contratistas. Este sistema de control pues, se realiza casi siempre mediante unas tarjetas acreditativas que se emiten para todos los trabajadores de la empresa, que suelen tener pues, su nombre, apellido, su DNI, también la formación que tienen estos trabajadores, su foto y luego un código QR. Y luego a través de una aplicación de control de accesos pues, se lee este código QR que tienen los trabajadores y en esta aplicación se muestra el estado de la documentación de estos trabajadores para acceder al centro de trabajo. Es decir, si tienen la coordinación de actividades empresariales realizada o si en este caso no la tienen realizada. ¿Por qué queremos un control de accesos en este sentido? Porque, como he dicho, la coordinación de actividades empresariales debe realizarse siempre antes de realizar los trabajos, por lo que si quieren acceder al centro de trabajo ya deberían tener toda la documentación correcta para poder hacerlo. Y bueno, ya para finalizar, comentaros pues, que utilizando una plataforma de coordinación, pues todos los miembros de la organización, como los usuarios contratistas, tienen acceso siempre al mismo programa, compartiendo los recursos en la nube y desde cualquier lugar y a cualquier hora, únicamente utilizando un dispositivo móvil e internet. Es decir, que como he comentado, pues no tendrían que acceder al ordenador del técnico de prevención que tiene guardada la documentación en su carpeta de este ordenador, sino que esta información es accesible para todas las personas de la empresa y para todas las empresas contratistas. También esto supone ventajas para las empresas contratistas, ya que les permite gestionar y actualizar su coordinación de forma ágil y rápida. También conocer si cumplen con los requisitos para acceder a las instalaciones del cliente y acceder a la documentación preventiva del cliente. Es decir, que las empresas contratistas tienen más fácil entrar a una plataforma de coordinación y ver que se les está solicitando 6 documentos, cargar estos 6 documentos y, en este caso, ver si estos documentos se encuentran validados o no antes de que ellos accedan a las instalaciones, para que no envíen a trabajadores a sus centros sin tener la documentación bien, porque en algunos casos hay centros en los que si no tienes la coordinación realizada de manera correcta no te dejan acceder. Entonces es la propia empresa contratista la que visualiza si se tiene ya toda la documentación correcta para mandar a los trabajadores a realizar los trabajos al centro de trabajo. También acceder a toda la documentación preventiva del cliente, es decir, la evaluación de riesgos del centro de trabajo, las medidas de emergencia, todo esto estaría colgado en esta plataforma por parte del empresario y las empresas contratistas podrían descargárselo para entregárselo posteriormente a sus trabajadores. Como ya he dicho, pues reducción muy significativa tanto del tiempo como de los recursos asignados a toda esta burocracia que está relacionada con la coordinación. Y por último, pues ya decir que en este caso utilizar una plataforma de coordinación sería apostar por dar un valor añadido a tu empresa y mejorar tu imagen de marca, porque utilizando una plataforma lo que hacemos es reducir el tiempo que dedican los técnicos de prevención a los temas burocráticos y aumentar el tiempo que ellos se dedican a lo que es su propio trabajo real de prevención, lo que se traduce en una reducción de la siniestralidad y un aumento de la competitividad de tu empresa, siempre gracias a la eficaz gestión de la coordinación de actividades empresariales y serían pues, una empresa comprometida con la seguridad y salud de los trabajadores, que yo, en mi opinión, creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, aquí os he dejado unos enlaces de interés por si queréis consultarlos. Sería un poco pues, el enlace a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto que os he comentado de coordinación, el Real Decreto que os he comentado también de seguridad y salud en obras de construcción, otro Real Decreto que está orientado más a seguridad y salud pero centrado en los lugares de trabajo y por último una guía de coordinación de actividades empresariales y una pequeña muestra de lo que sería una plataforma de coordinación por si fuera de vuestro interés consultarla.
Y bueno, eso sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que comentar. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Ya está claro que el concepto coordinación ya es importante de por sí, pero bueno, desde que has hablado de sanciones no negociables y todo esto, da un poquito de miedo, o sea que más vale que la coordinación de actividades empresariales se lleve al pie de la letra. Al día, Y totalmente. claro, y luego, bueno, pues me supongo que, claro, con esta situación que empezamos a vivir con la crisis del COVID, pues todos esos documentos que tienen que entregar el empresario titular y tal, ha tenido que ser modificado y adaptado en marchas forzadas, ¿no? Con las medidas. Claro, claro, con toda la consecuencia que eso lleva, imagínate que la coordinación se realizara pues a lo mejor vía papel o vía email. Ahora en papel, que no se pueden realizar reuniones presenciales o vía mail con toda la información que tienes que mandar a la cantidad de empresas, porque al final tenemos un centro de trabajo, puede ser pequeño, y te venga simplemente una señora de la limpieza a limpiar una sola empresa con un único trabajador, o un centro de trabajo de 11 plantas en el que haya empresas de limpieza, empresas de mantenimiento, empresas concurrentes pues de limpieza de cristales por exterior de góndolas, o bueno, todo tipo de empresas podrían llegar a ser hasta cientos de trabajadores que acceden a un centro de trabajo, y para hacerles llegar toda esta información, pues vía mail al final se hace realmente complicado. La verdad que sí, muy, muy, muy interesante. Y luego, bueno, como resumen, pues es verdad que las ventajas de tener todo recogido, ¿no? En la tecnología, una vez más, está al pie del cañón. Totalmente. Es fundamental, es una gran ayuda, supongo, para los que tengan que hacer todo esto, es una gran ayuda. Bueno, no sé si alguien, en el chat no hay preguntas, pero si a alguien ahora le surge alguna, tenemos todavía unos minutos de tiempo. Si a alguien le surge una pregunta tan simple como activar su micrófono y intervenir. O sea que a ver quién rompe el hielo. Creo que lo has dejado todo clarísimo, Mercedes. Sí, sí, tiene pinta. O has metido miedo con tanto decreto. Bueno, al final es sencillo, es simplemente, pues, ya te digo, que lo que es la información esté al día. Ya no solo por tener los papeles, ¿no? Y que no te puedan sancionar, sino realmente porque haya una cultura preventiva en las empresas, que al final la coordinación es lo que te cuento, que se traduce en necesito que me firmes los papeles, que me firmes los papeles. Y al final lo importante es que estos papeles traduzcan que toda la información está llegando desde las empresas principales hasta los trabajadores de las empresas contratistas. Es decir, que no llegue un trabajador de mantenimiento a un centro y a lo mejor no sepa qué hay que hacer en caso de emergencia, porque eso es una de las principales informaciones que se debe entregar a los trabajadores que trabajan en tu centro de trabajo. Pues dónde están las salidas de emergencia o qué hacer en caso de que suene una alarma. Pues toda esa información que tiene que llegar a los trabajadores, que debería llegar, eso es, vamos, es lo ideal, ¿no? De lo que es la coordinación, Sí, no sí, tanto la entrega de papeles. sí, sí. Pero es verdad que yo en algún caso, en algún edificio, por ejemplo en Serrano Galvache y tal, que hemos ido a alguna reunión o algo de IFMA, y es verdad que te entregan cuando te acreditas el documentito con las salidas de emergencia, caso, o sea, esa información, sí. Claro. Bueno, pues Bueno, pues sí, No, sí. veo que alguien Francisco Rives ha levantado la mano. levanta la mano. ¿Vale? Te dejo hablar, Francisco. Yo sobre lo que decías, buenas tardes, yo sobre lo que decías del miedo, yo creo que no ha metido miedo, yo creo que es peor aún, ¿eh? Yo por experiencia que tengo en vidas anteriores, es un tema al que muchas empresas no damos la importancia que le tendríamos que dar. Hay sectores en los cuales sí que se da mucha, por ejemplo, sector promotor, construcción, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que está avanzando en todos los sectores, y para la administración no hay accidentes, ¿vale? No existen los accidentes. Hay culpables o falta de medio de prevención, Responsables, claro. bueno, responsables pero penales. O sea, que es que Ya, el ya, tema no es baladí, ¿eh? es la palabra que me ha dado a mí, me ha asustado un poco y sobre todo
Claro que esos son en casos extremos, ¿no? De fallecimiento, de un accidente grave. Un accidente Pero grave y la tal, claro que hay. sanción penal no negociable, vamos, eso se te pone la carne de gallina. Sí, 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 es que van directos además al responsable. Van al de arriba del todo y entienden que él ya se preocupará de buscar quién ha sido el culpable dentro de la empresa. Con lo que yo creo que los directores de las empresas y tal tienen que preocuparse por el tema, porque esto hay que llevarlo a rajatabla y es un requisito indispensable en cualquier empresa ya, ¿eh? O sea, que lo del miedo no era miedo, es Es realidad. más, No, Sí, sí, bueno, es realidad, es así, es así. toda la Entonces hay que razón, preocuparse de tener toda la información, toda la documentación, todo perfectamente, aparte de por el motivo primero evidente que decía Mercedes, de que tienes que hacer las cosas bien y que tienes que asegurar la salud de tus empleados y de cualquiera que vaya a tus instalaciones, no solo tus empleados. Bueno, también hay que tener en cuenta el tema de la posible responsabilidad en la que puedes incurrir como empresario, ¿vale? está claro, sí, sí. Sí, sí, Por lo demás, mi enhorabuena, Mercedes. Gracias. Pues bueno, pues si no hay más preguntas. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Soy Isabel. A ver, Isabel. Mira, una preguntita. Estas plataformas, yo es que tengo que empezar a gestionar este tema, ¿no? Entonces, estas plataformas, que ¿las gestiona cada uno individualmente? ¿Normalmente se externaliza el sistema? ¿Qué es lo que suele hacer qué es lo que suelen hacer las empresas? Bueno, O sea, yo lo que gestiono son inmuebles que alquilo. O sea, son oficinas, edificios de oficinas, ¿vale? Y yo actúo por la propiedad, yo soy la propiedad, ¿vale? Entonces, pues evidentemente hay concurrencias de proveedores y todo eso, ¿no? Inquilinos y Entonces, demás. sí, exactamente, ¿vale? Entonces, es un poco qué es lo que suele hacer la gente, cómo lo suele gestionar, todo esto. Bueno, pues lo que comentaba Isabel, yo creo que a día de hoy ya cada vez más y más empresas se decantan por utilizar una plataforma de coordinación porque controlar el volumen de documentación que supone por correo electrónico es a veces imposible. Entonces, estas plataformas suelen tener varias posibilidades. Hay plataformas que simplemente venden lo que es el sistema, tú te lo descargas, tienes como una parte, ¿no?, en la nube. Y ahí es donde tú, como empresa, das de alta pues, tus empresas contratistas, das sus usuarios, validas tu información y gestionas tú lo que es la documentación de coordinación de actividades empresariales de tu organización en este programa, ¿no?, en este servicio que tú compras. Y luego también hay muchas otras empresas, entre otras Famasystem, que lo que ofrecen, además de lo que es el sistema, en modalidad SaaS, que es Software as a Service, es decir, en la nube, que no se tiene que instalar nada en tu ordenador, que se accede simplemente por Internet, sería también el servicio de validación documental. Es decir, que vosotros únicamente daríais la información, ¿no?, de vuestros centros de trabajo y qué documentación pedís y en este caso las empresas contratistas accederían, subirían la documentación y sería la propia empresa, por ejemplo, Fama, la que validaría la documentación de vuestras empresas contratistas siempre en base a los criterios que vosotros le indiquéis. Ajá, vale, gracias. Nada. Bueno, en el chat te están dando la enhorabuena y felicitaciones por tu presentación, Mercedes. Ay, pues no lo estaba viendo, voy a abrirlo. Pues ya te lo cuento yo. Pero no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, nada, comentaros a todos que si os surge alguna pregunta luego, después de ver la presentación, cuando la recibáis o después de ver el vídeo, bueno, pues mis datos de contactos están aquí, tenéis mi correo electrónico y mi número de teléfono, por si os pudiera ayudar a resolver cualquier cosa que os surja. Sí, esta sesión, como sabéis, se está grabando. Desde IFMA España vamos a publicar esta grabación en el newsletter que lanzamos todos los viernes, semanalmente. Y ahí estará disponible y luego en el canal de YouTube estará colgada de IFMA España, como están todas las anteriores. Así que, bueno, pues si ya terminamos, agradeceros de verdad a todos los que os habéis conectado. A ti, Mercedes, ha sido muy interesante, repito, disculpas en nombre de Fernando Redondo y
Y nada, y para la siguiente semana tenemos más cosas, estad atentos de nuestro newsletter y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.